Hoy un día especial, ¿no? Pues esta noche o más bien mañana celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Cuando miramos el nacimiento de Jesús, bueno, en muchas casas se usa una decoración, ¿no? Y es hacer el pesebre. Cuando miramos Jesús, ¿en dónde nació? Nació en un pesebre. Nos deja ver algo de la ciudad de Belén. Llega una mujer, su esposo y su mujer, en estado de embarazo, y no hay lugar en ningún hotel, en ningún hostal, en ningún lugar. Y entonces, ¿qué le dicen? Pues allá está el lugar donde se guardan los animales de los viajeros, el pesebre. Acomódense allá. Si fuera usted el que está en el hotel y usted sabe que está llegando el Salvador de este mundo, aún en su mamá, y que va a dar a luz, creo que tal vez todos nosotros estaríamos más que dispuestos a ceder nuestra habitación de hotel o a ofrecer nuestro hogar para que allí llegue José, María y nazca el Salvador. Pero no sucedió así. Ellos llegan a la ciudad y vemos que cada uno de los habitantes de Belén y los que estaban allí por el censo, pues cada uno estaba ocupado en sus propios asuntos. Llegó una mujer embarazada y ¿qué le hacemos? Pues aquí no hay espacio, que vaya a buscar otro lugar. Tal vez ninguno supo en últimas que terminó allí en un pesebre, sino pensaban que iban a encontrar lugar en otro hotel. El caso es que cada uno estaba ocupado de lo suyo y nadie se dio por enterado que en ese lugar, ese día, iba a nacer la promesa de Dios para salvar a la humanidad de sus pecados. El regalo más glorioso que nosotros hemos recibido, al Hijo de Dios. Nació allí de la manera más desapercibida, en un pesebre rodeado de animalitos, en un lugar de alguna manera un poco público. No fue al interior de una casa, en la habitación de un hotel, no, fue en un pesebre, o sea, unos palos puestos con un techito. Allí nació, un lugar muy exhibido, ¿no? Aunque para la mayoría de las personas pasó desapercibido, sin embargo, Dios sí dio a conocer a algunas personas del suceso. Hoy vamos a ver a quiénes les dio a conocer la situación, lo que estaba sucediendo, y cuál fue su actitud de ellos, para que aprendamos un poco, en medio de justamente la celebración de la Navidad, con qué actitud debemos nosotros acercarnos a Dios y tomar esta fecha. Así que los invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 al 20. Lucas 2, del 8 al 20, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Este es un relato muy bonito, ¿no? Que nos muestra cómo viene un ángel y le anuncia a quién es. A las primeras personas en anunciarle el nacimiento es a los pastores. Si nosotros miráramos un poco la estratificación social de los judíos, los pastores eran casi de lo que estaba más abajo en la escala social, porque eran personas que no eran educadas, ¿sí? Estaban todo el tiempo de alguna manera alejados de la sociedad, estaban en el campo con los animales. Además, la labor del pastorado tenía que hacerse las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Esto quiere decir que los pastores también trabajaban en el día de reposo, así que esto los hacía a ellos ceremonialmente impuros. Entonces la élite religiosa del pueblo de Israel los menospreciaba y de alguna manera eran como marginados del pueblo. ¿A quién le anunció Jesús quién venía a este mundo? El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Hijo de Dios, venía a este mundo. Y no le fue anunciado a los reyes, ni a los principales de entre los judíos, ni a los gobernantes, ni a los poderosos que tenían influencia y riquezas. No, le fue anunciado a estos humildes pastores. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? ¿Por quién vino Jesucristo cuando Él empieza a hablar ya empieza su ministerio y empieza a decir, ¿a quiénes vino Jesús? Él viene a los necesitados, a los menesterosos, a los afligidos, a los que necesitan, a los que reconocen su necesidad de un Salvador. Y desde el comienzo así fue el anuncio. Va a los necesitados, a los más humildes, y les dice, yo estoy aquí para ustedes. Fui enviado. La primera palabra que predica Jesucristo allá en una sinagoga, agarra en Lucas 4:18, creo que lo vemos, y cita el libro de Isaías, y dice, yo fui enviado a predicar libertad a los cautivos, a traer el mensaje del Evangelio a los que están en necesidad, en opresión. Y esto nos dice a nosotros, ¿qué dice la palabra? Lo vil y menospreciado el mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo sabio, a lo poderoso. Pablo dice, yo cuando vengo aquí a hablarles no hablo con mi elocuencia y con mi porte tan espectacular. No, dice, yo vengo aquí a hablar en la palabra del Señor, en el poder del Espíritu Santo, y para de contar, para que el que brille sea el Señor y no yo. Dios nos escogió a nosotros, que como lo dice el mismo Pablo, mirad vosotros, no sois los más ricos, ni los más poderosos, ni los más fuertes. El Señor nos escogió a nosotros. Y entonces llega el ángel en medio de estos pastores, y junto al ángel dice, y la gloria del Señor, el resplandor de la gloria de Dios alumbró ese lugar. Ahora pónganse un poquito en el contexto. En esa época no existían las lámparas, las linternas, era el fuego y para de contar, pues estaban las lámparas de vela, ¿no? De aceite. Y
y de repente una luz del cielo, así como un reflector puesto sobre ellos. Eso es algo sobrenatural, y la presencia del ángel, y ellos, la reacción muy natural fue de miedo, de temor. Una aparición de Dios, ¿quién ha visto a Dios y vive? Dice la palabra. Así que esos hombres tuvieron temor. ¿Y qué les dice el ángel? Versículo 10: no temáis. Y aquí viene un anuncio espectacular. No temáis, ¿por qué? Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Los tranquiliza, les da un parte de tranquilidad cuando les dice: yo no vengo a traer aquí un juicio delante de ustedes, no vengo a dictaminar lo que Dios va a hacer con ustedes. Vengo a traerle las buenas noticias que son de gran gozo. Vengo a traerles la noticia de el cumplimiento del plan de salvación. Se ha acercado el reino de los cielos. Dios ha enviado a su Hijo a salvar al mundo. La provisión de Dios ha venido a este mundo. Yo no sé ustedes, pero cuando entiendo que soy pecador, que mi pecado me separa de Dios, porque Dios es santo, que mi pecado me lleva a una condenación eterna, cuando entiendo, como lo dicen las Escrituras, que mi pecado me hace acreedor sí o sí al juicio de Dios, y que yo en mis propias fuerzas no puedo hacer absolutamente nada para librarme de mis pecados, sino solamente pagar mi condena en la eternidad. Y llegan y me dicen: su condena, su pecado, ha venido el Salvador que puede quitar sus pecados, limpiarlos y reconciliarlo con Dios para que usted ya no sea condenado. No sé ustedes, pero para mí es la noticia de mayor gozo que cualquier persona pueda escuchar, porque en un solo instante cambia la eternidad de una persona: condenación por toda la eternidad o salvación con el Señor por toda la eternidad. Y antes del nacimiento de Jesús eso era imposible. Es la mejor noticia del mundo, noticia de gran gozo. Y esta fue la noticia que el ángel les compartió a ellos. ¿Qué es lo que les dice? Hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores estaban guardando las vigilias de la noche. La noche empieza a partir de las 6 de la tarde. Ahí empezaba la primera vigilia, ¿sí? La noche la dividían en 4 vigilias: 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3, 3 a 6. Eran las 4 vigilias de la noche. No nos dicen qué vigilia estaban en las vigilias de la noche. Podían ser las 6:30, como podían ser las 3 de la mañana. No nos dicen, estaban de noche. Y el ángel les dice: ya nació hoy. Lo más probable es que el niño haya nacido en el transcurso del día. El ángel se les aparece en la noche y le dice: nació hoy. ¿Quién nació? El Salvador. Miren que esto es totalmente consistente. Cuando le anuncia el ángel a María, a José, ¿qué les dice? Y llamará su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? El Señor salva. Jesús traduce Dios salva. Y cuando el ángel le dice a José: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es lo que le está anunciando aquí de la misma manera a los ángeles. Viene el Salvador, el que va a tomar los pecados tuyos y míos y los va a llevar en esa cruz para pagar el precio, su vida por mi vida, para que yo sea declarado libre, para que yo sea declarado inocente delante de Dios Padre. Y entonces dice, desde el comienzo nos está diciendo algo muy importante, que no podemos pasar por alto. Y bueno, muchas personas que no creen en Jesucristo como Dios totalmente lo pasan por alto. ¿Qué dice? ¿A qué viene Jesucristo? Nos está hablando del propósito de la vida de Él. ¿A qué viene? A salvarnos
de los pecados, a hacer la justicia de Dios. Jesús no vino a ser un gran líder. Jesús no vino a ser un ejemplo de vida correcta moralmente. Jesús no fue un gran sabio del Oriente que nos dejó lindas enseñanzas. De ninguna manera. El ángel dice: el propósito de este bebé es morir en la cruz haciendo justicia por los pecados de los hombres. Es la única manera de que sean salvos. Él tiene un propósito muy específico. Y entonces no podemos mirar a Jesús como muchos lo miran. Ay, no, Jesús es un modelo de vida. No, Jesús, ok, sí, totalmente, su estilo de vida es digno de ser imitado. Pero no nos podemos quedar allí. Algunos dicen: sí, él fue un hombre, un gran líder, pero no creen que sea Dios. No puede ser. Jesucristo lo declara: yo soy el Hijo de Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me vio a mí, vio al Padre. El Padre y yo uno somos. No puede ser un gran líder y un hombre muy sabio si dice todas esas locuras. Es decir, si yo creo que no son ciertas, o creo en la verdad de la palabra de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, pues entonces no puedo decir que es un gran líder. O es Dios o es un loco. No hay otra opción. La palabra y las cosas que dijo Jesucristo no nos dan otra opción. Y aquí el ángel lo está diciendo muy claro: Él es el que viene a salvar al mundo. Y no solo eso, la declaración es increíble. El Cristo, Él es el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? La palabra griega, ¿no? La palabra hebrea, que es la misma Cristo, es la palabra Mesías. Y si lo tradujéramos al español, así literalmente, sería el ungido. El ungido de Jehová vendría siendo el Cristo o el Mesías. Pero esta palabra ungido o Mesías o Cristo hace referencia a que es el escogido. Esta palabra unción, ungir, era cuando, pongámosle, Dios elegía un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote era elegido por medio de la unción, se untaba con aceite. El profeta era elegido por Dios y era ungido con aceite. El rey, elegido por Dios y era ungido con aceite. Los elegidos de Dios para una tarea eran ungidos con aceite. Pues este es el elegido por Dios para la salvación, el prometido, el Salvador prometido desde el comienzo de la caída del hombre, era Él. Y no solamente dice, queda ahí, ¿no? Dice: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Curios. Curios es la palabra, lo entendemos mejor si les digo Señor de señores, Rey de reyes, gobernante del universo. El Curios es el atributo de Dios, o la manera como se determina Dios. Dios como dueño y Señor absoluto de todas las cosas. Así que nos está diciendo que este bebé que nace en un pesebre es el Señor y dueño absoluto del universo y toda la creación. Y como nos dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahora ha nacido como un frágil bebé en un pesebre. Y eso es lo que quiero que miremos. ¿Quién vino al mundo? El Cristo, el Rey de reyes, Señor de señores, Dios todopoderoso. Y dice los ángeles, el ángel: esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. A mí me parece increíble. Pongámonos a pensar un momento. Usted es el pastorcito que está allá guardando la vigilia de la noche, y le anuncian que el Rey de reyes, Señor de señores, el gobernante del universo,
el principio y el fin, el gran yo soy, nació como un bebé en la tierra. ¿Dónde se imaginan que nació este bebé? En un palacio, ¿cierto? Con la mejor atención de los mejores médicos de la época, mejor dicho, todo súper esterilizado, las mesas de acero, todos con unas batas, mejor dicho. Alrededor pues estaba toda la realeza, toda la gente importante, los más importantes del mundo, invitados al nacimiento de este joven, de este bebé. Riquezas, con una túnica, pues una cosa espectacular. Y sin embargo el ángel les dice: está en un pesebre, junto a un burrito y una vaquita, como lo decoramos nosotros. Está envuelto en pañales en un pesebre. Ni siquiera las personas humildes de la época tenían a sus niños en un pesebre, los tenían en su casita. Él nació en un pesebre de viaje. ¿Y qué nos dice esto? Piensa un momento, ¿qué te quiere decir Dios cuando el creador de todo lo que existe, el oro y la plata es de Él, y todas las joyas preciosas y todas las riquezas y todo es de Él y para Él, y resulta que viene y nace en un pesebre sin cinco? Nos dice dos cosas absolutamente importantes. Nosotros le damos demasiada importancia a las cosas materiales. La Navidad, la sociedad se vuelve loca por los regalos, el consumismo. Y lo importante del 24 es que podamos entregarnos los regalitos en la noche. Y uy, qué rico, qué bonito regalo. Ay, me dieron un par de medias. Gracias. ¿Sí? Pues porque así somos. El que compra un par de medias, no sé, sube un chocolatico para endulzar. No, tío. Pero así somos nosotros, materialistas, enfocados en esas cosas. Ay, que es que no tengo para los regalos de esta Navidad, y Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer? Y nos preocupamos y nos estresamos. ¿De qué manera? Y el dueño del mundo, eso no importa. Tenemos que dejar de darle tanta importancia a lo material en nuestras vidas. Yo le enseño a Juan David, ¿no? Porque en estos días algunos le preguntan: ay, vas a recibir muchos regalos en Navidad y no sé qué, y esto y lo otro. Y entonces llegó a la casa a decir: ay, papá, y que los regalos. Y le dije: no, hijo, lo importante en la Navidad no es que tú recibas regalos, ni que nosotros recibamos regalos. Jesús es el regalo más importante que nosotros podemos recibir. Es el regalo de Dios. Y si acaso hay algo bonito en los regalos, hijo, es que podamos dar regalos a otras personas, porque Dios da, Jesús da, Dios se da todo el tiempo por nosotros, y somos llamados a imitarlo a Él en amor, a darnos. Entonces no importa lo que recibamos, hijo, importa lo que podamos dar en amor. Eso le decía mi mamá, porque eso es lo que aprendemos de Dios. No enfocarnos en las cosas materiales. Y otra cosa que entendemos con que Jesucristo nace en un pesebre, lo encontramos en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Miren lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Dios eterno, el principio y el fin, creador de todo, no vio como algo que aferrarse a su deidad. Se despojó de su deidad y nació frágil como un bebé en un pesebre.
El Rey de Reyes naciendo en un pesebre, dándonos una tremenda lección de humildad, de despojarse. ¿Qué tanto nos despojamos nosotros? Por ahí, ¿cierto? ¿Qué tanto nos despojamos? ¿Qué tal con el orgullo? ¿Cómo vamos con el orgullo? Nadie le diga, muy bien, no tengo. ¿Saben qué hace el orgullo? Nos hace sentir merecedores. Yo merezco respeto. Yo merezco ser tratado de esta manera. Yo merezco que me digan don. O yo merezco que... Eso es orgullo. No quiere decir esto que no debamos tratar a las personas con respeto. Pero el orgullo nos hace sentir que si no me dijeron como yo esperaba que me dijeran, o no me trataron con la altura que yo esperaba que me trataran, entonces me siento mal. ¿Y este qué se cree? ¿Y por qué hace esto otro? Orgullo. Alguien dijo algo que no me gustó, y entonces me cierro el orgullo y no le hablo más. Empiezo a llenarme de rencor. ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿De qué se despojó? De todo. Y no es discurso, lo mostró en su propia vida. Y cuando todos lo irrespetaron y lo acusaron falsamente y le escupieron en la cara y le arrancaron la barba y le pegaban puños y cachetadas y latigazos, ¿él qué hacía? No me están tratando con respeto, respétenme, yo soy... ¿Cuándo sacó él a reducir sus derechos? Y humildad, entrega, despojarse. Y eso nos enseña también la Navidad, que debemos nosotros despojarnos de tantas ideas que no corresponden a un hijo de Dios. Acercarnos con humildad a Él, sin ponerle tanto cuidado a las cosas materiales. Está el ángel hablándole a los pastores. Traten de usar su imaginación. Está el resplandor de la gloria de Dios, o sea, no es cualquier linterna que les pusieron, es la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Y hay un ser angelical hablando con ellos, contándole la noticia más espectacular del mundo. Y de repente se abren los cielos y una gran multitud de ángeles aparece allí. Imagínense los cielos abiertos y miles, millones de ángeles alabando a Dios. Traten de imaginarse el cuadro: el campo, el cielo estrellado, las ovejas, cielo lleno de miles de ángeles alabando a Dios. ¿Y qué dicen estos ángeles? Gloria a Dios en las alturas, dándole la gloria a Dios allá en su trono. Y mire que la alabanza que ellos hacen nos muestra el conocimiento que ellos tenían justamente de la caída del hombre y la necesidad de un Salvador. Y dicen, para los hombres, dicen, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La paz que solamente conocemos en Cristo Jesús al ser reconciliados con el Padre. La buena voluntad de Dios de pagar Él en mi pecado en la cruz, muriendo en mi lugar, para que yo tenga la vida eterna. Los ángeles alaban al Padre por la obra de salvación y lo glorifican y lo exaltan en el cielo, cantando. Así como dice Apocalipsis, por los siglos de los siglos alabando a Dios. Yo no me imagino un coro tan espectacular. Uno escucha coros aquí en el mundo, 200 personas en un coro y la filarmónica, uno escucha eso y dice, wow, ahí ponen los pelos uno de punta cuando escucha eso. Ahora, millones de ángeles alabando al Padre. Gloria a Dios, dicen los ángeles.
ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios por la salvación que ha traído. Gloria a Dios porque es el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. Gloria a Dios por quien Él es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hemos comprendido vagamente lo que significa para nosotros la venida de Jesucristo, su entrega en la cruz, no podemos menos que estos ángeles abrir nuestros labios para darle la gloria a Dios, para alabarle por lo que Él ha hecho en nosotros, por la salvación que nos ha regalado. ¿Cuál es la respuesta ante este mensaje cuando los ángeles suben al cielo? ¿Qué dice allí que hacen los pastores? Se quedan mirando y ¡wow! ¿Qué fue todo esto? Asombrados, maravillados. Dicen, tenemos que ir a Belén, o sea, esto no es para meditarlo, vámonos para Belén. Y seguramente tienen que tomar en cuenta algunos asuntos. Bueno, ¿y quién se queda? Porque las ovejas no se pueden dejar solas. ¿Quién se queda? Y bueno, busquemos a alguien que lo cuide. No, yo no me quedo, bueno, juguemos suerte, ¿sabes? No sé cómo habrán resuelto el asunto. El caso es que arrancan camino a Belén. Estaban en el campo, o sea que estaban a un par de kilómetros de la ciudad, probablemente unos 3 kilómetros de la ciudad. No sé cuánto se pudieran haber gastado en caminar 3 kilómetros. El caso es que llegan a la ciudad. Con esta pista, dígame, en una ciudad pequeña, que haya nacido un bebé y que haya nacido en un pesebre, pues el voz a voz era fácil de encontrar. Así que llegan y ubican el pesebre. Encuentran a José, a María y al bebé envuelto en pañales. Y les cuentan, ¿no? Y dice el pasaje que les cuentan a ellos, vea, nos apareció un ángel y millones de ángeles y cantando y alabando a Dios, y nos dijeron que Él era el Salvador, que Él era el Mesías enviado por el Padre, que Él es el Señor, Rey de Reyes. Y les contaron lo que dijeron, lo que le dijo el ángel. Y los que oyeron, es decir, no estaban solamente José y María, sino que había otras personas, seguramente el bebé nació en el pesebre, unos cuantos vienen por ahí a mirar. Y los que lo oyeron estaban maravillados. Y seguramente José y María también contaron lo que el ángel les había dicho. ¿Y qué dice? Que se regresaron los pastores, versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Su fe fue confirmada. ¿Qué pasó con estos pastores? Estos pastores nos muestran lo que debe suceder o lo que sucede con toda persona que deposita su fe en Jesucristo. ¿Qué fue lo primero? Escucharon el mensaje de salvación. Escucharon el mensaje de la buena nueva. Luego, ¿qué pasó? Lo creyeron. Después de que lo creyeron, ¿qué hicieron? Dieron pasos efectivos que demostraban que habían creído el mensaje. Creemos que nació un bebé en un pesebre, vamos a buscarlo. Creyeron, y cuando dieron pasos en obediencia a lo que habían creído, confirmaron, y su fe se afirmó porque vieron que la palabra que Dios había dado era verdadera. Y entonces se regresaron alabando a Dios con gozo en su corazón, porque había sido confirmada, afirmada en sus corazones la palabra que habían escuchado de parte de Dios. La creyeron. No les quepa la menor duda, no lo dice el pasaje, que lo anunciaron a cuantos pastores y se encontraron en el camino. Nadie se queda callado diciendo, ay, y unos ángeles, y yo no digo nada. Estos hombres estaban extasiados, maravillados, alabando y exaltando a Dios. Yo les pregunto, ¿cómo están nuestros corazones frente a Dios, frente a la salvación? ¿Estamos gozosos y felices por las promesas que Dios ha cumplido en nuestras vidas? ¿Por la salvación tan grande que nos ha regalado por medio de Jesucristo? Porque a pesar de la dureza de nuestros corazones, Él sigue siendo fiel. Porque a pesar de nuestras faltas,
Dios sigue extendiendo su misericordia sobre nosotros. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra. Porque a pesar de nuestras faltas, como al hijo pródigo, sigue esperándonos con los brazos abiertos, diciéndonos: vuelve a casa. Te estaba esperando. Cuán gozoso está nuestro corazón por ver el cumplimiento de sus planes, de sus propósitos, de cómo las profecías que aún no se han cumplido, vemos cómo se están cumpliendo, vemos cómo el panorama se va dando de manera tan perfecta para que lo que falta por cumplirse se cumpla. No hace que nuestros corazones ardan de amor por Dios, en alegría, para adorarle, para exaltarle. Respondamos a Dios como lo hicieron estos pastores, con un corazón gozoso, que adora a Dios, que le alaba, que le exalta, que le da gracias. Yo quiero que miremos brevemente otro anuncio, o bueno, otras personas que también se enteraron del nacimiento de Jesús. Lo encontramos en Mateo 2, versículos 1 y 2. Mateo 2, 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Saltémonos hasta el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. A mí este es otro relato que me parece increíble. Estos hombres, que no eran magos, ¿cierto? Sacan un conejo de un sombrero, no eran magos, no eran reyes, y no eran tres, ¿sí? Tampoco llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Son nombres inventados muy ahorita, en el siglo XV fueron los nombres que le pusieron a estos. Y uno no era negro y los otros, eso es mitología más moderna que la antigüedad. Lo que leemos en la Biblia, esa palabra magos, eran sabios, eran unos sabios de Oriente. Eso sí es lo que vemos en las escrituras. Eran varios, 3, 8, 25, eran varios sabios de Oriente que vinieron. Cuando dice sabios, era gente que tenía riquezas, era gente pudiente, de poder, de riquezas, y eran estudiados, y dice que probablemente eran astrónomos y que estudiaban las estrellas. Algunos dicen que probablemente eran judíos que habían quedado de la deportación a Babilonia, y entonces conocían las profecías acerca del Mesías y consultando. Bueno, el caso es que vivían a miles de kilómetros en el oriente, es decir, agarre para la China, para la India, por ese camino hacia allá. Y cuando supieron que el Mesías, que el Salvador, que el Cristo había nacido por revelación de Dios, ¿qué hicieron? Dispusieron su vida, su corazón, poner en pausa sus negocios, sus asuntos, sus cultivos, lo que fuera, para dejarlo todo y viajar durante meses, por miles de kilómetros, para ir a saludar a un niño que era el Cristo, el Mesías prometido por Dios. Pero no venían a saludarlo ni a decirle: vea, rey, yo soy otro rey, codo a codo, aquí nos vemos. No, venían a adorarle, dice. ¿Con qué intención viajaron estos hombres miles de kilómetros durante varios meses? Buscaron a Dios para venir a adorarle.
Cuando llegaron, dice que entraron en la casa. Aproximadamente Jesucristo tenía para este momento 2 años, ¿sí? Hasta 2 años, puede ser menos. Ya había nacido, ellos se quedaron en Belén un tiempo, buscaron una casa, ahí estuvieron viviendo en Belén, luego tuvieron que huir a Egipto, y de Egipto esperan otro tiempo y regresan a Nazaret cuando ha muerto Herodes, Herodes que estaba aquí reinando en este momento. Entonces cuando los sabios de Oriente llegan a Belén, pues ya el niño estaba más grandecito y estaban en la casa. ¿Y qué dice cuando lo ven? Leamos nuevamente, dice: cuando vieron al niño con su madre María, probablemente José estaba afuera trabajando, dice, se postraron y le adoraron. Postrarse es caer de rodillas rendido ante la presencia de la persona. Estos personajes importantes del Oriente vinieron y se arrodillaron delante de Jesús, se postraron rostro en tierra, sin postrarse, abrieron sus tesoros. O sea, entendámoslo, estos hombres no fue que viajaron Gaspar, Melchor y Baltasar con 3 camellos y listo, no, ellos venían, el viaje era una caravana, venían carrozas, venían los siervos de ellos que los atendían durante el camino, era la costumbre de la época, esa clase de gente viajaba de esa manera. Entonces adoran a Jesucristo, van y abren de sus carrozas los tesoros y traen los regalos que habían preparado para darle a Jesús. Se parece a nosotros en el tiempo moderno, ¿cierto? Dios tiene que venir a buscarme. Cuando me busca tiene que hablarme clarito, y después de que me busca, me encuentra y me habla claro, tiene que darme regalos, ¿no? Esa es la perspectiva que el mundo actual tiene de Dios. Yo me acerco a Dios, ok, pero ¿cómo voy yo acá? ¿Cuáles son los regalos que me vas a dar? Qué lindo lo que aprendemos de los sabios de Oriente. Vinieron desde muy lejos porque escucharon la palabra de Dios, creyeron que era el momento del nacimiento del Mesías, y vinieron a rendirse a Él por completo, en adoración. No a decirle, Señor, dame. Todos tenemos necesidades, es cierto, y el Señor puede suplir esas necesidades, o darnos la fortaleza para saber cómo sobrellevarlas, o la sabiduría para saber cómo responder ante ellas, sin lugar a dudas. Pero no debemos acercarnos a Dios de ninguna manera solamente a buscar su favor o buscar su billetera por lo que nos puede dar y sus regalos, sino que nuestra actitud sea como la de los sabios de Oriente, que dejemos lo que tengamos que dejar y nos movamos a buscar a Dios. Que tengo que madrugar más, madrugue más. Que tengo que dejar de ver televisión, pues deje de ver televisión. Ay, pero es que los partidos son tan importantes. Es más importante un partido que estar en la presencia de Dios. Miren cómo nos muestran ejemplo estos hombres en viajar, en desplazarse largas distancias para buscar a Dios, para darle, para rendirse ellos ante Dios. Entonces yo los invito a que con esta misma actitud nos dispongamos, nos pongamos de pie y tengamos un tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación a nuestro buen Padre por lo que Él ha hecho, por el regalo de Jesús, pero también piensa en las cosas que Dios ha cumplido en tu vida, de las que te ha salvado tal vez. Cierra los ojos y hablemos con Dios.